El capítulo de hoy es un capítulo más breve, pero no por ello menos contundente. Hoy quería hablar sobre este filósofo, dramaturgo y consejero del imperio, porque sabía muy poquito sobre él. Hasta que llegué a este país, hace ya 20 años, no sabía que era de esta zona del mundo. Y luego cuando hablé de él en los capítulos dedicados al teatro romano, el capítulo quinto y el capítulo sexto, me quedé con las ganas de saber algo más del personaje de hoy. Y aunque ha pasado tiempo, ya vamos por el episodio 36, me apetecía no dejarlo en el olvido. Él fue una de las figuras más influyentes de la cultura romana. Su producción abarca desde ensayos filosóficos y cartas morales hasta tragedias que marcaron el teatro romano. Aunque se la recuerda principalmente por sus enseñanzas estoicas y su papel como tutor y consejero del emperador Nerón, su legado literario y dramático ha ejercido una influencia duradera en la tradición occidental. Hoy en Espacio Teatro os hablaré de Lucio Anneo Séneca y de su Medea. Comenzamos. Séneca nació en Córdoba, la actual Córdoba, aquí en España, alrededor del año IV antes de nuestra era, y provenía de una familia acomodada y de linaje hispano que se trasladó a Roma, donde recibió una formación en retórica y filosofía. Desde joven se inclinó hacia el estoicismo, corriente que definió su vida y su obra. Su carrera política le llevó a ocupar cargos importantes, cuestor, pretor y senador, y llegó a ejercer de facto el poder como consejero de Nerón, aunque su influencia se vio disminuida con el tiempo. Acusado de participar en la conjura de Pisón, fue obligado a suicidarse en el año 65 después de nuestra era. Vamos, que este chico era contemporáneo de Jesucristo. La producción filosófica de Séneca es amplia e influyente. Entre sus obras destacan las cartas a Lucilio, los diálogos morales, como de la brevedad de la vida, de la ira, de la providencia, y las consolaciones dirigidas a amigos y familiares. Estas obras no solo ofrecen consejos prácticos para alcanzar la virtud y la tranquilidad interior, sino que también reflejan un estilo literario marcado por una retórica precisa y elocuente. Las tragedias, que son menos conocidas pero de gran relevancia para el teatro romano, que se le atribuyen a Séneca, digo que se le atribuyen porque también hay polémica con ello, pero entre ellas se encuentran Medea, que analizaremos después, Fedra, Tiestes y Hércules Furens, y también otras obras dramáticas que han sido estudiadas tanto por su valor literario como por su influencia en la dramaturgia posterior. Su estilo trágico se caracteriza por largos monólogos, un lenguaje exaltado y una marcada influencia del declamatorio romano, elementos que se van a observar de forma muy notable en su Medea. El legado de Séneca es ambivalente y ha sido objeto de controversia. Por un lado, sus ideas estoicas, centradas en la virtud, la moderación y la aceptación del destino, han servido de inspiración para innumerables pensadores y corrientes filosóficas, desde el cristianismo medieval hasta el humanismo renacentista. Pero por otro, su estrecha relación con el poder imperial y las acusaciones de hipocresía, ya que acumulaba riqueza y poder a pesar de predicar la austeridad, pues han ensombrecido su figura en algunos análisis críticos. Sin embargo, su obra literaria y dramática pues ha dejado una huella indeleble en la tradición occidental, convirtiéndolo en un referente tanto en la filosofía moral como del teatro romano. Adentrándonos ya en la Medea de Séneca, podemos decir que está escrita aproximadamente en el año 50 después de nuestra era. Esta obra es un ejemplo paradigmático de la fábula crepidata romana o fábula coturnata romana. Los términos ya os los expliqué en el capítulo quinto y sexto dedicado al teatro romano. Esta obra pues consta cerca de 1000 líneas de verso en las que Medea, la protagonista, ocupa un papel central, entregando más de la mitad de las líneas y desplegando intensos monólogos que revelan su pasión y determinación. En la Medea de Séneca pues, se abordan temas como la venganza, el conflicto moral y la transgresión de los límites naturales y sociales. La figura de Medea pues, se presenta como una mujer implacable, que actúa impulsada por un deseo de venganza contra Jasón y Creonte, quienes han traicionado su amor y compromiso. La tragedia pues, se caracteriza por
Por un lado, por el lenguaje exaltado y declamatorio. El estilo de Séneca, pues en Medea, es notable por su intensiva retórica, como dije anteriormente, con largos discursos que enfatizan el drama interior de la protagonista y su determinación vengativa. Vamos, que lo tenía clarísimo. También se caracteriza por la violencia escénica. La obra pues incluye escenas de violencia extrema y descripciones gráficas que intensifican la atmósfera de horror y lo sensacional, haciendo de la tragedia una experiencia visceral para el espectador. Recordemos que a los romanos les gustaba el espectáculo, a diferencia de los griegos. No es que a los griegos no les gustaba el espectáculo, pero tenían la idea más de enseñar y educar más que de divertir. Cosas que también comenté en el capítulo dedicado a los romanos. Otra característica es la reflexión moral, que aunque Medea encarna la pasión y la violencia, también pues, se exploran dilemas morales relacionados con el destino, la justicia divina y la naturaleza de la transgresión. La estructura dramática pues, se apoya, como siempre, en un coro, que a diferencia de la versión griega, pues, mantiene una postura más distante y objetiva, aunque igual de aburrida, diría yo. Bueno, acorde con la moral y el ideal estoico que impregna realmente el texto. Pues hay algunas diferencias, hay bastantes diferencias con la Medea de Eurípides, ya que ambas tragedias parten del mismo mito. Existen diferencias pues notables que reflejan las distintas sensibilidades culturales y estéticas de la Grecia clásica versus la Roma tardía. Digo tardía porque es casi la última, digamos que son los últimos 400 años de Roma. O sea, ten en cuenta que Séneca pues nace prácticamente en nuestra era, solamente 4 añitos antes del tío que murió en la cruz. Y claro, antes tenemos a Terencio y a Plauto. Entonces, Séneca es como el autor de estos últimos 400 años que le quedan al imperio. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Las diferencias entre Medeas de Eurípides y Séneca. Por un lado, el enfoque emocional y psicológico. En Eurípides, pues vemos que se destaca la profundidad psicológica de la protagonista. Medea se muestra como una mujer desgarrada por conflictos internos en el que se entremezclan el amor, la desesperación y la venganza. La emoción y la ambivalencia moral pues se hacen más presentes y el coro pues suele expresar simpatía hacia su sufrimiento. En cambio en Séneca pues Medea es presentada como una figura que actúa casi sin vacilación ni remordimiento. Como decía antes, lo tenía clarísimo. Está enfocada en la ejecución de su venganza. Su discurso es más declarativo y retórico, enfatizando el poder destructivo de su furia y adoptando un tono que se alinea con la estética declamatoria romana. Otra diferencia está en la estructura y el uso del coro. En Eurípides, pues la Medea griega pues tiene un rol emocional, el coro, proporcionando comentarios que ayudan a profundizar en la psicología de la protagonista y a generar empatía en el público, una de las cosas principales de la tragedia griega. En cambio en Séneca, pues en contraste, de hecho, el coro de la versión del cordobés se mantiene pues más objetivo y distante, funcionando como un elemento que refuerza la moralidad estoica y la inevitabilidad del destino, en lugar de servir de refugio emocional. Y finalmente, otra característica está, tenemos otra más. Tenemos estilo y sensacionalismo. En Eurípides, pues, aunque es una obra intensa, mantiene una moderación en la exposición de la violencia y en la construcción del clímax trágico. En cambio en Séneca, la Medea pues, es reconocida por su lenguaje exagerado y el uso de imágenes grotescas y una violencia escénica más profunda, o sea, más espectáculo, que busca pues tanto impactar y conmover a través de un estilo mucho más crudo y sensacionalista. Y finalmente, pues, tenemos una visión moral y filosófica también diferente. En Eurípides, pues, la tragedia se centra en la ambigüedad moral y en el dilema ético que supone el abandono, la traición, permitiendo al espectador cuestionar la naturaleza de la justicia y la compasión. En Séneca, pues,
como está influenciada por sus creencias estoicas, enfatiza lo inevitable del destino y la necesidad de aceptar las consecuencias de las propias acciones, presentando la venganza como un acto casi predestinado y moralmente justificado en el contexto de la violación de las leyes naturales. Estas diferencias pues, no solo evidencian la evolución del género trágico desde la Grecia clásica hasta el teatro romano, sino que también pues, el cambio de perspectiva cultural y filosófica. Mientras en Eurípides indaga en la complejidad de la condición humana, pues Séneca la enmarca dentro del contexto moral y retórico que busca enseñar y advertir sobre los peligros del desorden emocional y la ambición desmedida. Como os comenté también en el capítulo que dediqué a los romanos, pues algunos estudiosos cuentan que las tragedias de Séneca, pues en general, son frías y que son imposibles de representar. Dicen que se leían, que no se representaban, de hecho, que se leían con pulcritud y aseo en un auditorio culto y minoritario que ya no acudía al teatro, sino que eran recintos más pequeños. Pero la verdad es que no existe esa información, es una deducción que han hecho algunos historiadores, pero no se sabe si realmente se representaron o no en su época. Bueno, y con respecto a esto, también comenté y lo comenté en el capítulo anterior, que no estaba de acuerdo con la afirmación de que las obras de Medea sean frías, de Séneca, en este caso la Medea de Séneca, sea fría. De hecho, yo me la leí hace tiempo y me la volví a releer para hacer ese capítulo y me pareció de todo menos fría la Medea de Séneca. Yo, a diferencia de la Medea de Eurípides, es mucho más desenfrenada y mucho más mala y con un nivel de conciencia mucho más alto de lo que quiere hacer. La última escena de la Medea de Séneca te pone los pelos de punta, pero bueno, también quiero decir como anécdota que la Medea de Séneca, pues si nunca se representó, si eso es real, fue traducida por Miguel de Unamuno a petición de la gran Margarita Xirgu, a la que le dediqué el capítulo número 4, y ella, pues de la mano de Unamuno, pues digamos que Unamuno de la mano de Xirgu, bueno, no sabría quién, pero realmente es la Xirgu aquí la protagonista, porque ella fue la que insistió en que se hiciera esto. Esa obra se estrenó en la inauguración del Teatro Romano de Mérida el 18 de junio de 1933. Bueno, me estoy aquí liando ya, me estoy yendo de Séneca a la Margarita Xirgu. Así que si queréis saber más sobre cómo fue que el Teatro Romano de Mérida vio la luz después de casi 2000 años, pues escuchar ese episodio que le dediqué a ella, que maravilloso. Bueno, para concluir, que me he ido un poco por las ramas, Lucio Aneo Séneca pues se erige como un pilar de la cultura y del pensamiento romano, cuya influencia pues digamos que se extiende más allá de su época. Su vida, marcada por altibajos políticos y personales, y su obra, que abarca desde tratados filosóficos hasta tragedias dramáticas, ofrecen una mirada compleja y multifacética de un hombre que intentó vivir pues según los preceptos del estoicismo, a pesar de las contradicciones inherentes a su realidad. Eso es tan común en el ser humano. Pero bueno, al menos nos dejó obras de teatro para disfrutar. Ay. Bueno, la Medea de Séneca, pues con su estilo retórico y su violencia controlada y su marcado tenor moral, pues contrasta bastante con la versión de Eurípides, como acabamos de ver, y revelando no solamente las estéticas y las diferencias estéticas y dramáticas, sino también profundas discrepancias en la forma de concebir el conflicto, la justicia y la pasión. Ambas versiones pues siguen siendo de hecho objeto de estudio y de debate, permitiéndonos pues comprender mucho mejor la evolución del teatro y la filosofía pues en el mundo antiguo. Y como dije, hasta aquí por hoy. Espero que este breve capítulo sobre Lucio Aneo Séneca os haya interesado para descubrir más a este cordobés. Hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales, o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.